Hemos vencido. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. Dios nos ha dado el privilegio de estar en su casa y hemos vencido estar en su casa. Como introducción, hermano, antes de entrar en la palabra, yo no sé si a usted le ha pasado en su vida cosas que no tienen explicaciones, ya sea un accidente de auto o cualquier cosa, ¿verdad?, en nuestra vida. Y como introducción, yo me acuerdo, hermanos, edad no sé cuándo tenía, muy pequeño. Siempre viví, yo no sé por qué, con mis abuelos. Y en esta ocasión, donde mis abuelos vivían, había un río. La casa estaba arriba y abajo estaba un río grande. Y muy pequeño aprendí a nadar. Y yo recuerdo que en ese río, en una ocasión, me tiré al agua. Me entró, no sé si miedo, y en lugar de darle para arriba, le di para abajo. Y me estaba ahogando. Y no sé quién, porque hasta ahorita es un misterio, quién me sacó del río. Y yo recuerdo que me llevaron, vino una señora, y usted allá en México, la señora agarró, me untó unos huevos en la cabeza y luego me alzaron de pie y me chorrearon agua con la boca, y en una veladora sacó la cera de la veladora y dijo: este niño se está ahogando. Lo que le quiero decir, que hasta ahorita no sé quién me sacó cuando me estaba ahogando. Le pregunté a mi madre y dice: no sabe. Y yo digo: no era mi tiempo. Dios tenía un propósito para mi vida. Como a usted le ha pasado cosas, ¿verdad? Y no era su tiempo. En esta noche, hermano, vamos a hablar que Dios tiene un propósito para usted. ¿Cuánto dicen amén? Repita esto conmigo. Mi vida tiene un propósito. Y cuando tiene un propósito, hermanos, sabemos a dónde vamos, ¿sí? Porque estamos. No venimos aquí por casualidad o porque nos trajeron, a lo mejor lo trajeron, pero venimos porque tenemos un propósito, porque Dios siempre ha tenido un propósito en nuestra vida. En esta noche, habla sus Biblias en Jonás capítulo 4. Vamos a hablar algo bien tremendo. Algo se va a admirar de las cosas que Dios hace. ¿Okay? Jonás capítulo 4, versículos 5 al 11. Cuando lo tenga me dice un amén. Jonás 4, sí, versículos 5 al 11. ¿Lo tiene? Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Versículo 6, mira el detallito ahí, Y preparó Jehová Dios una ¿qué? Calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un rocío viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Como a veces nosotros hacemos berrinches. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho, me enojo hasta la muerte. Y dice que berrinchudo este hombre.
¿Qué se parece a alguno de nosotros, verdad? En esta noche no vamos a hablar de Jonás. ¿Sí? Mire, ¿cuántos saben que Dios todo lo puede? Dios puede hacer cosas grandes, hermanos, con pequeñeces. Y puede hacer cosas pequeñas, ¿sí? Con grandezas. Para Él, nada es imposible. La Biblia lo dice, hermanos. Hay misterios, hermanos, o características especiales de los animales. Si sabe en la Biblia, usted ha encontrado, cuando ha leído, hay cosas tremendas que Dios usa para su propósito. Usa animales, usó la naturaleza, la lluvia, la tormenta. Cosas, hermano, el ruido, la música, para hacer su propósito. Y en esta noche, hermano, vamos a mirar estas pequeñeces. Y en estas pequeñeces, Dios haciendo cosas grandes. Porque en esto significativo, quizás para nosotros, Dios quería enseñarle a un profeta gruñón y enojón. Vamos a ver en el versículo 6, dice, y preparó Jehová Dios una ¿qué? Una planta. ¿Sí? Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Y dice, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Cuál era el propósito de la calabacera? Hacerle sombra en la pelonera de Jonás. Parece ser que Jonás no tenía pelo. Y el sol le estaba lastimando. Y el Señor le dice a una calabacera, crece. Y la calabacera creció y se hizo una cubierta en la cabeza de Jonás. Y Jonás se alegró por ello. Amén. Quiere decir, hermano, la calabacera hizo su propósito. Cuando dice amén. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó ¿qué? Un gusano, el cual hirió la calabacera y ¿qué? Y se secó. Una vez que Dios le dijo a la calabacera, crece, la planta creció, cubrió a Jonás. Entonces Dios le dijo a un gusanito, mira, ve y cómete la calabacera. Lo contrario de Jonás. Hay veces, qué tremendo, ¿no? Que los animalitos pueden obedecer más a Dios que nosotros. Jonás era un gay, no quería hacer la voluntad de Dios. Y qué tremendo, ¿no? El gusanito fue, se comió la calabacera y cumplió el propósito de Dios, porque la calabacera ¿qué? Se secó. Y luego dice el versículo 8. Y aconteció que al salir, estamos en el 7, dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un ¿qué? Rocío viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios sopló, la calabacera se secó, y al soplar, imagino que la calabacera se cayó, ¿sí? Y el sol otra vez volvió a lastimar la cabeza de Jonás. Y Jonás se emberrinchó, como alguno de nosotros, ¿verdad? No voy. Hoy, cuando Dios no nos cumple, ¿verdad? Y nos emberrinchamos. Y fíjese qué tremendo. Dios, usando algo significativo para nosotros,
pero porque Dios quería enseñar algo al profeta. En la Biblia, hermanos, hallamos muchas escrituras acerca de animalitos, ¿sí? Dios, dice la escritura, que cuando Jonás no quiso ir a donde Dios lo iba a mandar, dice la escritura ahí mismo en Jonás, que Dios preparó ¿un qué? Un pez, ¿sí? Preparó un grande pez, dice la escritura. ¿Y qué pasó? Cuando echaron al agua a Jonás, el pez se tragó a Jonás. Y hermanos, Jonás se arrepintió porque Dios quería enseñarle algo. Y Dios le dijo al pez, escúpelo. Y el pez, dice la escritura, cuando Jonás se arrepintió, el pez sacó a Jonás de su estómago. ¿Se imagina? Teniendo a Jonás en el estómago. ¿Y cómo saldría Jonás de ahí? Dios usando un pez para sus propósitos, ¿sí? La escritura habla, hermanos, de Balán y la burra. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Poco, hermanos, sí. Vayamos a, eso lo quiero leer. Números capítulo 22. Vaya a Números 22. Mire, qué tremendo, ¿eh? Nos vamos a ir rápido, hermanos. Números capítulo 22. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Sí? 22, versículo 21. ¿Lo tiene? Dice, así Balán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. E iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas y tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balán, y Balán se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Qué tremendo, ¿no? Tenga cuidado, patea al chucho, ¿eh? No, el Señor le va a decir al chucho que le hable. Mire, Balán estaba haciendo lo contrario de que Dios lo había mandado. Y Dios lo iba a estaba el ángel de Jehová, dice la escritura, con su espada desenvainada. Y fíjese, el ángel, la asna miró al ángel de Jehová. Por eso es que se apartaba. Y eso hacía que Balán no fuera destruido. Pero hermanos, la necedad. Y mire, Dios permitió abrir la boca al asna y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Qué te he hecho? Pobre chucho. Dios usando a un asna para hablarle a un hombre que era necio, porque no quiso hacer lo que Dios le mandaba. En la escritura, hermanos, también habla acerca del pez y los impuestos. ¿Ha leído ese versículo, esa escritura?
Y eso usted lo puede encontrar en Mateo 17, 25 al 27, acerca de que dice la escritura que a los discípulos y a Jesús les cobraron los impuestos. Y le dijeron a los discípulos, tu maestro no paga impuestos. Y Pedro vino al maestro y le dijo, pues nos están cobrando impuestos. Y dice el maestro, ok, bueno, pues ve, para no ofenderlos, ve al agua y pesca un pez, y cuando agarres ese pez, ábrele la boca y saca de ahí 2 dracmas. ¿Te imaginas? Pobre pececito, ¿va? Llevando unas monedas en su cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevaba ese pez con esas monedas? No sé, pero ese pez tenía un propósito. Y dice la escritura que Pedro fue y lo pescó, lo agarró, le metió la mano y sacó 2 cuadrantes. Y eso era el pago de Pedro y del maestro. El pez cumplió su propósito. Imagina, el pececito dijo, hasta que descansé. Qué tremendo, ¿va? Dios usando cosas pequeñas, cumpliendo un propósito para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Otro animal que habla de la escritura fue el gallo que cantó. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro, ¿verdad?, se creció y dijo, no, Señor, si todos te dejan, yo no, tú échamelo, Señor. Y luego el Señor le dijo, Pedro, calmado, Pedro, porque Pedro era así, ¿verdad? Y de cierto te digo, Pedro, que no me va 3 veces me vas a negar y el gallo va a cantar antes de que tú me niegues. ¿Y qué dice la escritura? Que cuando Pedro empezó a negar, el gallo cantó 2 veces. Un gallo que estaba destinado. Óigame, qué tremendo. Podríamos decir que es casualidad, ¿no? Los gallos siempre cantan en las mañanas, ¿sí? Pero ese gallo estaba ahí para enseñarle a Pedro lo que él estaba haciendo. Le negó, el gallo cantó. El gallo cumplió su propósito. Que el Señor le ha dicho al gallo, mira gallo, tú no vas a cantar hasta que yo te diga. Y el gallo obediente cantó hasta que Pedro no negó. Y el gallo cantó. Qué tremendo. El asno, ¿se acuerdan del asnito aquel que el maestro se subió arriba de él? Mire qué tremendo. Jesús le dijo a los discípulos, vayan a tal lugar y van a encontrar un burrito y tráigamelo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué te llevas el burrito? Diles, el Señor lo necesita. Y dice la escritura, va, que fueron, agarraron al burrito, lo trajeron, aleluya, delante del maestro, porque el burrito estaba cumpliendo una profecía. ¿Sí? Había muchos burritos, yo creo, en ese tiempo, pero ese le tocó subir al maestro, al Señor de señores. Aunque, ¿verdad?, dicen algunos, ¿verdad?, que acerca del burrito, ¿verdad?, que pensaba que la gente le estaba aplaudiendo a él, ¿verdad? Y el burrito estaba bien crecido, ¿no? Pero pues no era el burrito, sino el que llevaba arriba. Pero, hermano, lo que quiero decir es que mire qué tremendo, el Señor cumpliendo su propósito con animales. La tormenta, Dios, hermano, usó una tormenta para cumplir un propósito, para enseñarle a los discípulos. ¿Se acuerdan? La tormenta.
cuando iban los discípulos y dice que se levantó una grande tormenta, una grande tempestad. ¿Quién cree que levantó esa tormenta? El Señor. ¿Tenía un propósito? Sí. El Señor les quería enseñar que el Señor no solamente es Señor, hermano, de las cosas materiales, sino que de la naturaleza Dios tiene autoridad sobre ellas. Y Él puede usar la tormenta. Mire, esta lluvia, Dios cayó lluvia y muchos dijeron, está muy frío. Ay, está cayendo agua. Y no vinieron. Que a lo mejor el Señor usó la lluvia para probar, a ver si de veras le amas sobre todas las cosas. Porque no me diga usted que no, batallamos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Batalló? ¿Voy? No voy. ¿Voy? No voy. ¿Voy? No voy. Porque si batalla uno, hermano. Es más, pero no le diga a nadie, yo no iba a venir. ¿Serio? Y estaba, y me sonó el teléfono. Amén. ¿Ni modo? Vámonos. Porque Dios tiene un propósito. Dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Ni modo. Hay que servir al Señor en todo tiempo. Porque Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Dios siempre ha usado, hermanos, cosas para que nosotros, hermanos, tuviésemos ciertas bendiciones, enfermedades. Ha pasado en nuestras vidas para que nosotros comprobamos que Dios ciertamente es real. Hay cosas que han venido a nuestra vida, hermano, y lo que ha hecho eso es forjar, hermano, engrandecer la fe que tenemos en Él. ¿Cuánto dicen amén? Fue el Señor quien mandó a los cuervos para alimentar a Elías, ¿se acuerdan? Dios usó a unos cuervos para traerle alimento cuando había hambre en la tierra. ¿Sí? Fue el Señor, hermanos, que tapó la boca de los leones para que no se comiesen a Daniel. ¿Sí? Dios tapó la boca de los leones. Porque la Escritura dice que esos leones, hermano, ahí los tenían sin comer, para que el que cayera, ahí se lo hinchaban. Pero Dios fue el que los apaciguó. ¿Sí? De la misma manera ha sido Dios que te ha traído a su casa para enseñarte a ti que Dios tiene un propósito para tu vida. No me la creyeron. De la misma manera. No es casualidad de que tú hayas llegado a su casa. Nada es casualidad lo que nos sucede en la vida, hermanos. Nada. Todo, Dios está en todo de nuestra vida. En lo más mínimo que tú pienses, Dios está ahí. En tu trabajo, en tu casa, en la cocina, en cualquier lugar que tú estés, si tú le permites al Señor estar en tu vida, Dios va a hacer algo para su gloria. ¿Sí? Dios usó animales, plantas, naturaleza. Óigame, si Dios usó todo esto, qué tremendo, ¿no? Si Dios usó una calabacera, si Dios usó un gusano, si Dios usó la naturaleza,
¿cuánto más te puede usar a ti? ¿Se acuerda de Sansón, verdad? Dice que con una quijada de un burro mató a más de 1000. Alguien dijo, si Dios usó una quijada de un burro para hacer esto, ¿cuánto no más a un burro entero? Óigame. Si Dios, hermano, es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios creador de todas las cosas, ¿cuánto más puede usar tu vida para su gloria? Que a veces no entendemos eso. No estamos aquí, hermano, llegamos hasta ahorita por nosotros. Dice la Escritura, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Estoy aquí por Él, hermano. Estamos aquí por Él. Hemos llegado hasta aquí por Él. Y no ha sido una casualidad. Mire, volvamos a Jonás para terminar. Vaya Jonás, que ahorita ya me perdí. Volvamos a Jonás otra vez. Cuando lo tengan me dice amén. Versículo, dice el versículo 9, dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, que de aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Óigame, el propósito de la calabacera, el gusano, el viento solano, era para enseñarle al profeta que Dios es un Dios misericordioso. Oiga, ¿para cuántos de nosotros Dios no ha sido misericordioso? Mire, tú y yo tenemos un propósito. Y el principal propósito como iglesia que tenemos es decirle a las almas que Cristo es el Dios de misericordia. Y que Dios les ama. Y así como Él tuvo misericordia de nosotros, Él quiere que entiendan que también Dios puede tener misericordia de ellos. Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Pongámonos de pie en esta.